En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por la unidad número 10 de la materia Análisis Organizacional. En el material del programa de la materia van a encontrar los contenidos teóricos y la bibliografía correspondiente a esta unidad. Bueno, el primer tema que nos compete tiene que ver con el cambio en las organizaciones. ¿A qué vamos a llamar cambio organizacional? Vamos a llamar cambio organizacional a la adopción de una idea nueva o de cualquier nuevo comportamiento adentro de una organización. Es decir, cuando la organización decide cambiar aportando una nueva idea para el funcionamiento de la organización o bien para el comportamiento o el funcionamiento de esa organización. Siempre que hablemos de cambio organizacional, va a implicar el cambio organizacional un rediseño y renovación de toda la organización o de gran parte de la misma. Cuando hablamos de cambio organizacional, va a haber dos fuerzas o ese cambio organizacional va a depender de dos fuerzas que van a estar presentes y que pueden iniciar el cambio organizacional. Esas fuerzas pueden ser fuerzas externas, es decir, fuerzas del contexto, fuerza del ambiente organizacional, que llevan a la organización a un cambio, por ejemplo, que cambian los gustos de los consumidores, cualquier actividad que como consecuencia de la pandemia y de la situación de COVID que estamos viviendo en el año 2020, obliga a una organización a funcionar a partir de un protocolo o de una reglamentación nueva, entonces fuerzas externas que obligan a la organización a cambiar. O bien esas fuerzas pueden venir de adentro de la organización o son fuerzas internas que impulsan el cambio, por ejemplo, que se cambia la estructura de la organización o que cambia la división de las distintas actividades de la organización y esto genera la incorporación de una nueva gerencia, una organización que inicia una inversión en un área de investigación y desarrollo, por ejemplo, y que genera una reestructuración de toda la organización para incorporar una nueva gerencia y una nueva área y cómo se va a relacionar con las áreas existentes en la organización, podría ser un ejemplo o podrían ser ejemplos de fuerzas internas. ¿Qué generan estas fuerzas internas como externas? Oportunidades y amenazas. Es decir, cuando hablamos de cambio organizacional y hablamos de fuerzas internas o externas que van a impulsar este cambio, cualquiera de las dos fuerzas pueden generar oportunidades o amenazas para el total de la organización. Cuando la organización inicia este proceso de cambio, puedo cambiar la figura. Cuando la organización inicia el proceso de cambio organizacional, tiene que saber que existen ciertos pasos, después de percibir la necesidad del cambio, motivado por fuerzas internas o por fuerzas externas, tiene que iniciar el proceso de cambio organizacional. Cuando se inicia este proceso de cambio organizacional, hay que iniciarlo y hay que implementarlo. Entonces va a haber un proceso de aprendizaje continuo en donde la organización va a buscar distintas herramientas o distintas técnicas que le permitan incorporar ese cambio. Existen técnicas que me van a permitir iniciar el cambio organizacional, es decir, el cambio organizacional lo puedo realizar o lo puedo iniciar a partir de el uso de la creatividad, es decir, una búsqueda de generación de ideas originales, ideas diferentes para solucionar problemas existentes, para satisfacer las necesidades del cambio adentro de la organización. Otra técnica que nosotros podemos utilizar o la organización puede utilizar para iniciar el cambio es a partir de establecimientos de equipos de nuevos negocios, es conformar un equipo de trabajo que puede estar formado por personas internas de la organización y contratar a algún agente externo de la organización y se arma un equipo de trabajo
que va a trabajar de manera transitoria para generar o para iniciar el cambio organizacional. O bien la organización puede trabajar con lo que se llama incubadora de ideas, que son programas internos adentro de la organización formado por personal de la organización que desarrolla todo el tiempo ideas para incorporar como cambio organizacional. Las incubadoras de ideas son actividades permanentes que buscan incorporar cambio adentro de la organización, a diferencia del equipo de nuevos negocios que se conforma para un fin particular y después pueden desmembrarse. Una vez que el cambio está planteado, la organización tiene que entrar en la fase de implementación de ese cambio. Obviamente que es la fase final del proceso de cambio, pero es una fase crítica. Entonces, es fundamental que en este proceso de implementación analizar qué fuerzas van a influir negativamente para poder implementar el cambio. Entonces, la organización en esta etapa tiene que detectar barreras que puedan identificarse. ¿Para qué? Para que la implementación no sea conflictiva. ¿Qué tácticas puede utilizar la empresa para mejorar la implementación de un cambio? Tengamos en cuenta que nosotros pensamos en una organización que quiere incorporar un cambio, ese cambio puede estar generado por fuerzas externas o por fuerzas internas, pero en el momento de implementar el cambio va a haber obstáculos, va a haber barreras. Entonces, ¿qué herramientas o qué tácticas van a mejorar la implementación de un cambio? Primero, la comunicación. ¿Qué significa? Que la empresa en cada etapa del proceso del cambio tiene que ir comunicando qué busca con cada incorporación de cambio, qué pretende de cada área de la organización y cómo va a ser la implementación de ese cambio. Después tiene que buscar la participación de las distintas áreas de la organización para motivar y sentirse parte del proceso de cambio, y esto lo puede lograr a partir de la negociación, es decir, negociando con las distintas áreas, o a partir de la coerción, imponiendo la incorporación de un cambio. Y después es fundamental, como una tercera táctica, el apoyo de la alta gerencia. Ningún cambio va a llegar a buen puerto, se va a poder implementar de manera correcta en una organización si no tiene el apoyo de la alta gerencia, que eso sea motivador para el resto de la organización hacia abajo. Cuando pensamos en cambio, hay distintos tipos de cambios organizacionales. Entonces nosotros a los cambios los vamos a poder clasificar en 4 tipos. Un tipo de cambio puede ser el cambio tecnológico, que está relacionado con cualquier cambio que se incorpora en la organización relacionado con el proceso productivo. Cambia la manera de producir un producto o de ofrecer un servicio en el mercado. Lo que va a buscar este cambio tecnológico, optimizar o hacer más productiva o más eficiente la producción de un producto final o de un servicio. Entonces sería el cambio tecnológico. El cambio del producto, hacemos referencia a cuando la organización tiene que realizar una modificación en un producto o servicio final. La modificación se puede referir a que cambiaron los gustos del consumidor, aparece un nuevo insumo, la empresa incursiona en un nuevo producto y muchas veces los cambios de productos tienen incluido cambio de estrategia de mercado, porque esto me obliga a llegar a un mercado diferente, a relacionarme con ese mercado de una manera distinta, a tener que recurrir a una estrategia diferente para ese producto que fue modificado o que es nuevo para la organización. También podemos encontrar cambios estructurales, es decir, cambio en la estructura formal de la organización. Estos cambios van a estar relacionados con diseño y rediseño y la administración de la organización, incorporación de nuevas áreas funcionales, cambios en el organigrama, cambio en la estructura de una organización, una estructura matricial que aparece en una organización también puede ser un cambio estructural. Y el último cambio es el cambio que nosotros llamamos de cultura y personas, que hace referencia a cuando la organización cambia algún valor, cambian las normas, cambian las creencias o cambia el comportamiento de los empleados.
Un ejemplo claro de este cambio cultural y de las personas, podemos hacer referencia a la situación que están viviendo hoy las organizaciones, que el hecho del distanciamiento social y las restricciones por la pandemia obligó a muchas organizaciones a que reestructuren su manera de trabajar y que muchos empleados realicen home office. Entonces puede ser que a partir de esto la organización incorpore como una tarea rutinaria el trabajo desde la casa de muchas actividades. Y esto obviamente hacen que cambien los valores, cambia la cultura, porque el empleado puede tener más tiempo en su hogar, entonces puede ser que a partir de esto la organización busque empleados que se alineen con esta manera de trabajar. Y eso podría ser un ejemplo de cambio de cultura y de personas. Otro tema que incluye la unidad es el tema de creatividad. Eh, para creatividad vamos a trabajar sobre la bibliografía de Tabela. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad? Generalmente cuando uno piensa en creatividad, piensa en encontrar algo inexistente en el mercado y precisamente creatividad tiene que ver con un proceso mediante el cual la organización va a encontrar una solución original para un problema que ya existe, es decir, un problema cotidiano, un problema rutinario, un problema de los habituales, pero que se resuelve de una manera diferente. No significa que se resuelve de la manera eh, más novedosa, pero sí de una manera nueva para esa organización. No implica inventar algo inexistente, sí aplicar algo distinto a la manera de cómo se trabajaba habitualmente. La creatividad, como dice la segunda definición, no representa una gran idea, no representa la idea eureka, sino es una actitud mental, es decir, es disponer las soluciones habituales y tratar de encontrar una nueva alternativa de solución. Es ver las cosas con una perspectiva original y distinta y es reformular o reacomodar toda la información que nosotros tenemos a nuestro alcance para encontrar un nuevo enfoque. El desafío que tienen las organizaciones cuando hablamos de creatividad es crear un clima favorable adentro de la organización para que la creatividad sea un valor de la organización, para que forme parte de la cultura de la organización. Es decir, que la organización debe crear un clima para fomentar la creatividad entre sus empleados. Y cuando hablemos de creatividad en las próximas feminas y cuando tratemos de explicar la creatividad, para explicar la creatividad, vamos a tener que hacer referencia a cómo funciona el cerebro de los seres humanos. Obviamente que una palabra muy ligada a la creatividad es la innovación. Son dos conceptos que están relacionados, pero no significan lo mismo. Cuando hablamos de innovación hacemos referencia a resultados originales, es decir, cosas novedosas y diferentes y nuevas de hacer las cosas, pero la innovación tiene una característica fundamental que es la aplicabilidad. Para que una innovación sea tal, tiene que ser aplicable, si no es una idea, no es una innovación. Para que la innovación sea tal, tiene que poder ser aplicable. Esa novedad se tiene que poder aplicar en el mercado. Entonces, ¿qué es innovación? Es un proceso mediante el cual las ideas y los conceptos se van a aplicar o se van a integrar en el mercado y es la aplicación práctica y rentable de la creatividad. Creatividad e innovación serían como las dos caras de una misma moneda. No se puede innovar. Siempre que hay innovación hay creatividad. No se puede innovar sin ser creativo, aunque podemos ser creativos, tener ideas brillantes, pero que nunca apliquemos. Por lo tanto, podemos ser creativos y no innovadores. Y acá en un cuadrito muy simple marcamos la diferencia entre ambos conceptos. Creatividad es la capacidad de generar nuevas maneras de desarrollar una idea, resolver un problema existente con de una manera diferente a la utilizada habitualmente. Y cuando hablamos de innovación, o se produce la innovación cuando conseguimos resultados originales, y aplicables. La aplicación es una característica fundamental de la innovación. Es un proceso, la innovación, mediante el cual ideas, conceptos se van a aplicar en el mercado. Es la aplicación práctica y rentable de la creatividad. ¿Para qué utilizan las organizaciones la creatividad? Para mí esto es uno de los temas más importantes de creatividad.
Las organizaciones necesitan impulsar la creatividad cuando necesitan lograr ventajas competitivas, cuando